Sí, perfecto. Bueno, muy bien, como les explicaba el doctor Arias, por una confusión de mi parte, hoy vamos a hacer la charla de concusión y la de contusiones se va a hacer dentro de un par de semanas. Entonces, empecemos. Brevemente, hoy vamos a hablar de concusiones, vamos a hablar de su definición, su bagaje histórico, sus características epidemiológicas, su fisiopatología, los elementos de su clínica, así como los de su diagnóstico, tratamiento y vamos a finalizar con las secuelas. Bueno, empecemos con la definición. Según el Consenso de Berlín en 2016, que es la quinta reunión que realizan las organizaciones grandes de medicina del deporte, se estandariza la lesión cerebral traumática leve o la concusión mediante las siguientes características. Las siguientes no son criterios de inclusión, no son criterios diagnósticos, sino simplemente son características que van a ser particulares de este tipo de lesiones. Entonces, la concusión se entiende como una lesión cerebral traumática inducida por fuerzas biomecánicas, básicamente. Ello implica dos situaciones, en el que esta lesión traumática es inducida por un golpe directo o se transmite a la cabeza desde otro segmento corporal. Dicho traumatismo puede inducir una alteración en las funciones neurológicas que por lo general van a tener una instauración rápida y una resolución espontánea, de manera tal que se van a entender mejor como una perturbación funcional más que como una lesión estructural. Así que no vamos a encontrar anormalidades en neuroimagen según esta definición. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esta definición tiene varios problemas. El rango de signos y síntomas atribuibles a esta lesión traumática pueden incluir o no la alteración del nivel de conciencia, de manera tal que, pues, muy a grosso modo, una confusión es una lesión cerebral traumática, por definición leve, por un trauma directo, que ocasiona una perturbación funcional más que una lesión traumática y presenta signos que se pueden recuperar rápidamente tras instaurarse también de manera rápida, que incluyen o no la lesión, la pérdida de conciencia. Así, vamos a tener varias definiciones de trabajo. Como les mencioné en este primer lugar, la definición incluye lesión cerebral traumática, es decir, la definición de trauma craneoencefálico leve está implícita en la definición de concusión. Por eso es que no es infrecuente encontrar que en la literatura estos dos términos son intercambiables. Sin embargo, es necesario hacer claridad en cada uno de ellos. Definimos una lesión cerebral traumática leve como la lesión traumática que tiene un Glasgow dentro de las primeras 24 horas por sobre 13 puntos de Glasgow. Este trauma leve va a ser complicado cuando tenemos lesiones imagenológicas anormales, evidentemente anormales, de manera tal que una lesión cerebral traumática, por definición, eh, no tendría alteraciones imagenológicas, pero una lesión complicada, pues se nos saldría esta definición. Miremos propiamente a qué se refiere cuando hablamos de concusión. Primero es un síndrome clínico, secundario a una lesión biomecánica, que por lo general, como vamos a ir desglosando paulatinamente, es secundaria a mecanismos de aceleración y desaceleración o también torsionales. Altera el funcionamiento cerebral normal y puede presentar signos y síntomas en varios dominios neurocognitivos, como vamos a hablar más adelante. De manera tal que al no haber una lesión imagenológicamente evidente, surge el constructo de subconcusión. Como les digo, es un constructo, no es un modelo fisiológico, no es una definición clínica y tampoco es un diagnóstico de trabajo, sino es simplemente el constructo que surge a partir de las lesiones estructurales sin una manifestación clínica evidente. Entiéndase eso como el paciente que sufre una lesión en la cabeza no consulta, permanece asintomático. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, es posible evidenciar que en estos pacientes existen unas alteraciones microestructurales que van a poder ser identificadas mediante imágenes de resonancia avanzada. En cuanto a su epidemiología, arrancamos con que más o menos entre 1.6 y 3.8 millones de este tipo de lesiones ocurren al año y por lo general relacionadas con la práctica deportiva. No se ha documentado con precisión cuál es la incidencia de esta patología fuera de la población deportista, es decir, la población lega, como tampoco conocemos cuál es su incidencia en la población militar, pero pues por supuesto va a ser, sería esperable que fuese menor, pero con características clínicas muy diferentes en cuanto a que su severidad, por supuesto, va a ser mayor. Se ha determinado que entre el 4 y el 13.2% de los jóvenes que practican deporte van a desarrollar una concusión en algún momento de su vida y de estos un tercio va a permanecer sintomático, predominantemente en los dominios cognitivo y físico. Su incidencia es de más o menos 2.5 por 100.000 y se ha encontrado que su máxima incidencia ocurre en los deportes de contacto, como es esperable. En primer lugar, el fútbol americano, seguido por el hockey en hielo. Tercero, el soccer femenino y en cuarto lugar, el lacrosse masculino.
hasta el momento en que hago esta presentación, pues no sabía yo muy bien qué era el lacrosse. Aquí les tenía un pequeño videito para pues, representar más o menos en qué consiste esta práctica deportiva, si no me está dejando correr en este momento. Por este lado lo dejamos ver. Básicamente, el lacrosse es un deporte de contacto que a grosso modo podría interpretarse como un rugby con bastones. Este es un deporte pues, cuyas reglas no vamos a profundizar, pero básicamente consiste en anotar puntos mediante introducir una pequeña pelotica a un marco protegido por un guardia. Y esta pelota no se puede manipular con la mano, sino que se va a manipular exclusivamente con estas canastillas que vemos ahí. Al incluir un elemento pues, que bien puede ser propicio para lesiones traumáticas, vamos a encontrar que este es un deporte donde las concusiones han sido muy ampliamente documentadas. Bueno, continuemos. Vamos a hablar brevemente de la historia de la concusión. Como síndrome clínico ha sido reconocido desde Hipócrates 500 años antes de Cristo. Aparecen las primeras descripciones en el corpus hipocrático de la lesión cerebral traumática. Para ese entonces se define como el escenario en el que tras un golpe en la cabeza el paciente pierde la capacidad de usar el lenguaje, presenta caídas de su propia altura y no puede ver ni no puede escuchar. Es decir, parece que lo que nos estuviesen relatando acá es un escenario de pérdida de conciencia. Posteriormente, en el año 900 después de Cristo, los científicos persas eh, des, son los primeros en determinar la concusión como un estado fisiológico anormal antes que como una lesión estructural en el cerebro. Ya a inicios del siglo XX, la Asociación Americana del Deporte de la Colegiatura, que es básicamente lo que traduce el NCAA, reconoce que esto es una lesión pues, real y sobre todo seria, que para ese entonces era subestimada. Es en ese momento, en 1933, cuando empieza a cobrar importancia la concusión. Es hasta el año 37 en el que la Asociación de Entrenadores de Fútbol Americano reconocen que la lesión cerebral traumática tipo concusión amerita un retiro inmediato del jugador de la cancha de juego. Posteriormente, en el 52, el padre de la medicina de deporte moderna, el señor August Thorndike, establece un artículo en New England en el que se sugiere que un paciente que ha recibido más de 3 lesiones cerebrales traumáticas debería retirarse enteramente de la práctica deportiva. En el año 91, a raíz de una muerte de un estudiante del high school en Colorado, la Asociación Médica de Colorado también hace las primeras recomendaciones respecto al manejo médico de las concusiones. Posteriormente, en el 94, aparecen las primeras guías de retorno a la práctica deportiva. En el 97 aparecen las primeras recomendaciones de manejo puntual de la concusión, que se van a actualizar hasta 2013. En este ítem va a aparecer por primera vez las recomendaciones que se van a aplicar en el campo de juego. Y por último, en 2014 aparece la primera conferencia internacional dirigida única y exclusivamente para el manejo de la concusión en Chicago. Bueno, es importante aclarar cuáles son los mecanismos físicos que explican el trauma craneoencefálico leve a partir de sus principios biofísicos. Entonces entiendes el trauma como una transferencia de energía cinética por un vector de fuerza. ¿Esto qué implica? Todo se fundamenta en la segunda ley de Newton, según la cual la fuerza aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la masa por la aceleración infligida sobre el mismo. Vamos a tener que la aceleración puede realizarse de dos maneras. Una aceleración lineal, que matemáticamente puede explicarse mediante la transferencia de energía cinética, que va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de la aceleración rotacional, esta debe entenderse como el torque, entendido como el momento de inercia multiplicado por el vector de magnitud de la aceleración angular. Otro concepto físico fundamental para entender estos escenarios de trauma es este de brain slush. Este es un concepto por primera vez descrito hacia 2011 por el grupo de trabajo de medicina del deporte del Children's Hospital en Cincinnati. El slush podría traducirse literalmente como el chapoteo. Cuando uno mira en un traductor, slush es más o menos el sonido que hace el agua que está al interior de un barco cuando se mueve. Así, el cerebro está contenido en un continente rígido, inexpansible, que es la calota, y suspendido por un líquido que le garantiza ciertas características de flotabilidad que van a ir explicadas por el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que la flotabilidad de un objeto es una fuerza
que equivale al peso propio del volumen de agua desplazado por este objeto. Cuantificado, podríamos verlo de esta manera, como la fuerza boyante es igual al negativo de la densidad de un fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen de líquido desplazado. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro no es enteramente flotante y tiene anclajes relativos a predominantemente a la base y sobre todo en las estructuras que van a estar en la línea media, que le van a dar un grado de movilidad restringido. Continuando. Eh, el modelo físico que explica el trauma en la cabeza es el de las colisiones elásticas. En estas, la energía que se transfiere entre dos objetos que son deformables y colisionan se conserva. Porque esto es importante, porque este mecanismo explica por qué hay fuerzas de cizallamiento al interior del cráneo. Y esto radica en lo siguiente. Los líquidos en el cerebro presentan diferentes densidades que van a acelerarse de manera diferente. Y estas diferencias en la aceleración van a explicar por qué por la ley de inercia el cerebro va a tener una resistencia al movimiento que va a ser distinto para cada uno de sus componentes y explicado esto a partir de su densidad. Es a partir de estas colisiones elásticas que se justifica el uso de casco. ¿Por qué es útil el casco? Aquí vemos pues, una imagen de un casco antiguo indicando que pues, estos son elementos que se han utilizado para proteger el cráneo desde tiempos inmemoriales, haciendo hincapié en lo siguiente, el casco es un recubrimiento de una densidad mayor al de la cabeza, de manera tal que al recibir un impacto permite que la energía primero se disipe en una superficie de agua mayor, una superficie de contacto mayor, perdón, y limita la penetrancia al cráneo. ¿Cuál es el problema? Que el casco igual se deforma de manera tal que el modelo de colisiones elásticas no permite explicar en su totalidad esta fenomenología. Se han hecho varios estudios, este me parece el más importante, que es un artículo de revisión del año 2017 publicado en Neurosurgery, a partir del cual se evalúa la eficacia de los cascos para la protección en la lesión cerebral traumática. Que encontraron varios estudios que realmente el casco es útil para proteger de la lesión cerebral traumática moderada y severa. No es útil para la concusión. ¿Qué se encontró? Que si seguimos comparando las variables subrogadas utilizadas para magnificar el impacto de una concusión, por ejemplo, en este caso el eye tracking, que como vamos a ver más adelante es una medición indirecta de la capacidad de atención sostenida, vamos a encontrar que en estos estudios de eye tracking el uso de casco no se representa una mejoría estadísticamente significativa, de manera tal que con esto queda demostrado que el casco no es útil para proteger al paciente de una concusión y su uso tampoco representa una mejoría significativa en los síntomas postconcursivos. Sin embargo, en todos estos deportes que ya les mencioné, que es donde ocurre con mayor incidencia el desarrollo de concusiones, todos usan casco. Para explicar básicamente qué investigación se está desarrollando actualmente para el manejo de las concusiones, quisiera mostrarles esta página. Esta página está desarrollada por el Grupo de Medicina del Deporte de la Universidad de Cincinnati. Ellos que dijeron, bueno, pues si los cascos no sirven, en realidad, ¿qué sirve para el manejo de las concusiones? Para explicar esto, se fueron con el woodpecker, este pajarito que se dedica a perforar con su... ¿Sí? Pájaro carpintero, sí, señor, gracias, Rob. Que pues todo el tiempo está exponiéndose a un traumatismo craneal repetitivo, sin embargo, estos pajaritos no desarrollan concusiones. ¿Por qué? Esta es la pregunta de interés. Un pájaro carpintero realiza más de 1.200 picoteos por el día que van a tener una fuerza mayor a 1.200 veces el valor de la gravedad y en total va a presentar a más de 85 millones de impactos repetidos a lo largo de toda su vida. Sin embargo, este animalito no sufre la lesión cerebral traumática que presenta el ser humano y hay varios modelos que han intentado explicar esto. Uno de ellos es este. Es básicamente el siguiente experimento. Ponen a batir un huevo que está en un continente rígido simulando el cráneo, pero en este caso va a estar solamente un 97% lleno de agua. Es decir, el contenido de este tarro va a tener tres elementos, el huevo, el agua y el aire. Que vemos que al moverse en un continente que no es enteramente ocupado, al haber un 3% de aire, la energía se absorbe en el huevo de manera tal que se rompe. ¿Qué pasa cuando dejamos el frasco completamente lleno de agua? El huevo no se rompe. Y aquí podemos ver en tiempo real comparativamente cada uno de estos dos escenarios, demostrando, bueno, aquí no quiere correr, pero vemos que hay una diferencia importante. Cuando el tarro está lleno de agua, el huevo no se rompe.
¿Qué dicen los investigadores? Que todo es secundario a este músculo que está presente también en el pájaro carpintero, que es el músculo moioideo. De manera similar en el ser humano, va a presentar un recorrido que cincha todo el paquete vasculonervioso a nivel del cuello. Entonces, ¿qué va a ocurrir en estos animalitos? Al aumentar el gradiente de retorno venoso al interior del cráneo, va a haber un aumento discreto del volumen intracraneal a expensas de la volemia venosa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que nos vamos a enfrentar a un escenario en el cual el tarro, volviendo al tarro con el huevo, está completamente lleno. Vemos que una vez está completamente lleno, la turbulencia y la forma en la que se dispersa la energía al interior del cráneo es mucho menor que cuando se realiza en un cráneo parcialmente ocupado. Pues cabe agregar que en ningún momento, en ninguna condición fisiológica del cerebro presenta aire, de manera tal que este modelo es extrapolable solo hasta cierto punto. Entonces, a partir de esta hipótesis, ellos plantean lo siguiente. Buscan desarrollar un dispositivo que se usa en el cuello, es básicamente este colarcito. Bueno, aquí no se puede ver también, perdón un segundito. Este es básicamente el principio que ellos plantean, ponerle al paciente un collarín en el cuello durante su práctica deportiva, de manera tal que haya un discreto efecto sobre la compresión venosa, que aumente la volemia, predominantemente también venosa al interior del cráneo, y generando así una disipación de la energía mucho más eficiente a través del mismo. Este es básicamente el dispositivo. Se supone que el modelo no debe generar mayor compresión para no sacrificar el aporte arterial a través de las estructuras del cuello. Y a partir de varias publicaciones, predominantemente dos, una de ellas publicada en el Neurosurgery en el año 2014, se ha encontrado que en un modelo murino y en una temporada de hockey de más o menos 3 meses, realizada en Canadá con más o menos 30 pacientes menores de 20 años todos, hubo una disminución significativa en la lesión cerebral traumática respecto al control que no usaba el collarín para el uso pues respecto a la mejoría que implica su uso en cuanto a la lesión cerebral traumática. ¿Qué grandes problemas tienen estos estudios? Que por cuestiones éticas no es posible comparar el casco versus el collarín. Sin embargo, pues es una investigación en desarrollo y con avances muy, muy prometedores. Habiendo hablado de la biofísica, mencionemos brevemente la fisiopatología de la concusión. En primer lugar, hay un imbalance iónico dado por un flujo intracelular de potasio a través de canales voltaje dependientes que se van a despolarizar de una manera patológica. Ello que va a acontecer, una liberación de glutamato no controlada y va a inducir un mecanismo de excitotoxicidad por la unión de este neurotransmisor, principalmente al receptor tipo NMDA. Asimismo, hay una liberación de calcio intracelular que eventualmente va a llevar a que la mitocondria se desacople de la cadena de fosforilación oxidativa, aumenten las especies reactivas de oxígeno y las proteasas a nivel intracelular. Otro elemento fundamental es el imbalance energético. Como ya vimos anteriormente, hay un proceso de presión energética súbita dado por una despolarización no controlada. ¿Qué ocurre? Que durante los primeros 30 minutos tras una concusión se suma la excitotoxicidad más un intento desesperado que hace la célula por repolarizarse mediante la sodio-potasio ATPase. Es decir, tras la despolarización súbita, la célula gasta toda la energía de la que dispone para repolarizarse. Sin embargo, ¿qué ocurre? Este balance energético está contrapesado por una subproducción que puede durar inclusive hasta 7 a 10 días tras el trauma. ¿Qué ocurre? Como ya les mencioné, hay un desacople mitocondrial del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que condiciona una glicólisis cerebral aumentada y un shift del metabolismo hacia la anaerobiosis, que eventualmente va a llevar a una acumulación de lactato generando un ciclo que se autoperpetúa. Otro elemento fundamental en este escenario es la depresión de magnesio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el magnesio en las condiciones de trauma va a actuar como un receptor de los antagonistas de NMDA, de manera tal que el magnesio va a tener un rol neuroprotector al mediar la excitotoxicidad. Otro elemento fundamental es la pérdida de la autorregulación vascular cerebral. Se ha documentado que en estos pacientes hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral que es documentada inclusive hasta el primer mes post-trauma. Los estudios de perfusión han demostrado que hay unas áreas particularmente afectadas, que es la corteza insular dorsal derecha y la circunvolución temporal superior. El mecanismo fisiopatológico a partir del cual estas áreas son peor perfundidas se desconoce hasta el momento. ¿Qué se ha documentado? Que adicionalmente ocurre una oligoemia perilesional durante los primeros 15 y hasta los 120 minutos, perdón, me equivoqué, hasta 120 minutos. ¿Y por qué va a ser
¿A qué se va a atribuir esta anoxia? Primero, aquí hay una desensibilización endotelial y muscular a los donantes de óxido nítrico de manera tal que el cerebro se vuelve incapaz de responder a los alcaloides relajantes. Y también hay una desensibilización central al CO2, que va a ser pues, un importante factor quimioinductor de la vasodilatación cerebral. Por supuesto, la lesión axonal traumática va a participar en el escenario de la concusión. Esta la vamos a definir como las lesiones multifocales y difusas que pueden aparecer después de los primeros 5 minutos hasta las primeras 4 horas. Las áreas donde más comúnmente ocurre dicha lesión es en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca, el cuerpo galloso, el tallo cerebral y los tálamos. Su mecanismo biofísico va a consistir en desaceleración predominantemente lineal, en la medida que el vector de fuerza aplicado induce un proceso de deformación cerebral que eventualmente conlleva el cizallamiento de las fibras blancas, en estas estructuras ya mencionadas. Adicionalmente, vamos a tener alteraciones microestructurales, particularmente en los microtúbulos de los axones. Se ha descrito que la lesión axonal traumática ocurre en las fibras tanto mielínicas como amielínicas, y la mielina, por supuesto, va a desempeñar un rol protector en la medida que las fibras no mielinizadas van a ser más susceptibles a la lesión axonal traumática. Definimos dos axotomías, una primaria y una secundaria. La primaria como la desconexión inmediata inducida por el vector de fuerza, y la axotomía secundaria va a ser aquella, como su nombre lo indica, secundaria a toda la cascada de la lesión cerebral secundaria. Aquí podemos ver una representación esquemática de lo mismo. Vemos la zona de transición de la sustancia gris con la sustancia blanca, en el cual las fuerzas de cizallamiento y torsional van a inducir una exotomía, en primer lugar primaria, en estos sitios, induciendo que pues, el axón pierda su continuidad, particularmente en las zonas no mielínicas, y de ahí va a inducirse todo el proceso de degeneración valeriana y los cambios retráctiles. De manera tal que pues, toda patología neurotraumática no puede dejar de lado el proceso de neuroinflamación. Este va a ocurrir más tardíamente de lo que inicialmente se pensaba, se desarrolla en las primeras horas. Su proceso va a venir dado por dos elementos. En primer lugar, hay un daño en la barrera hematoencefálica que permite que las células inmunes periféricas ingresen al sistema nervioso central, ello secundario al aumento en la permeabilidad vascular. Asimismo, hay un segundo componente y es la exudación, es decir, el engrosamiento de la barrera hematoencefálica, que va a inducir dos cosas. Primero, que haya un progreso en el edema cerebral, y segundo, que haya una difusión alterada entre los elementos celulares y su aporte vascular. Todas estas células inmunes, tanto centrales como periféricas, van a hacer una función scavenger, una función de básicamente carroñero, en el que se identifican las células dañadas y proceden mediante una inflamación controlada a realizar la fagocitosis de las mismas. Hay modelos en los que en la concusión se establece una barrera de todas estas células inflamatorias que van a aislar el tejido intacto del tejido lesionado, ello con el propósito de limitar la inflamación. Asimismo, todo este proceso va a desencadenar en la formación de amiloide beta, que ya vamos a empezar a desglosar. Se encontró que dentro de los efectos a largo plazo de la lesión cerebral traumática tipo confusión se encuentran las enfermedades neurodegenerativas, un fenómeno ya ampliamente explicado, y se ha encontrado que existen varios factores comunes entre las enfermedades traumáticas y las propiamente neurodegenerativas. Uno de estos lugares en común es la proteína tau. Esta es una proteína axonal normal, presente en todos los microtúbulos, y se encarga de la autopolimerización que induce el crecimiento en un sentido longitudinal de los microtúbulos. ¿Cuál es el problema? Cuando esta proteína normal se fosforila. Esto que ocasiona que pierda afinidad por sus homólogos de manera tal que no se autopolimeriza y el citoesqueleto se desordena, es decir, el axón pierde la capacidad de recuperarse. Asimismo, otro elemento es el amiloide beta. Este va a ser secundario a un proceso de segregación por las secreasas. Normalmente esta proteína precursora de amiloide es una proteína de membrana. Una vez procesada por las secretasas, la subunidad alfa se va a unir a un factor soluble que va a permitir su proceso de degradación normal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no es la proteasa indicada, sino es una proteasa tipo beta la que va a realizar este proceso de segregación? Va a ocurrir que este factor soluble que se une a la subunidad alfa, que es esta naranjada que vemos acá, se van a segregar de manera independiente. ¿Eso qué indica? Que esta subunidad alfa se va a unir a esta subunidad P3 y va a autopolimerizarse de una manera insoluble.
Una vez se juntan y se polimerizan, se forman fibrillas que eventualmente van a formar placas y van a verse tanto en las enfermedades traumáticas como en las enfermedades neurodegenerativas. Ya hablaremos más adelante de eso. Una de ellas es la encefalopatía traumática crónica. En esta lo que ocurre es una acumulación patológica de esta proteína tau fosforilada que ocasiona filamentos helicoidales pareados e insolubles, que son los que vemos acá de rosado. Y asimismo vamos a ver una deposición de este amiloide beta en la profundidad de los surcos, que es el que vemos acá de color negro. La encefalopatía traumática crónica, anteriormente llamada demencia pugilística, es un síndrome neurodegenerativo postraumático y que incluye la disfunción motora, cognitiva y emocional tras la exposición sostenida a traumatismos cráneoencefálicos. Aquí en una representación conceptual vemos la diferencia, la asimetría entre un cerebro severamente traumatizado a lo largo del tiempo, que vamos a presentar pues una atrofia difusa evidente en el alargamiento de los surcos, en la profundidad de los surcos y en el espacio subaracnoideo. Vamos a ver dos, llamémoslo fenotipos. Uno es en el que se desarrolla el paciente joven, cuyos síntomas van a ser predominantemente a nivel emocional y comportamental, mientras que en el viejo van a ser de dominio predominantemente cognitivos. En el año 2015 se establece el primer consenso internacional para el diagnóstico de esta enfermedad, el NINS-NNI-BIB, en el que se define la encefalopatía traumática crónica como la acumulación perivascular anormal de proteínas tau en neuronas, astrocitos y procesos celulares en un patrón irregular y predominantemente en la profundidad de los surcos. Vamos a establecer 4 grados de esta encefalopatía traumática crónica, por supuesto son progresivos en el tiempo. Hablamos de un estadio 1 donde no hay síntomas, un estadio 2 predominado por síntomas emocionales dados por ira, impulsividad, depresión, un tercer estadio dominado por la confusión y las fallas mnésicas, y posteriormente vamos a tener en el último estado ya una condición demencial profundamente avanzada. Otro de los elementos fisiopatológicos a tener en cuenta es el síndrome del segundo impacto. Este es descrito por primera vez en el año 84 por Sanders. Se describió en un paciente de 19 años, era jugador de fútbol americano, había presentado en los 4 días previo a un juego donde desarrolló una contusión, había presentado una pelea callejera en el que recibe varios golpes en la cabeza, pierde conciencia, sin embargo no consulta y se presenta a su práctica deportiva. En esta misma vuelve a presentar un trauma craneoencefálico con pérdida de conciencia, se considera una contusión, sin embargo en el transcurso de 5 días desarrolla un edema cerebral refractario e intratable que inevitablemente progresa a fatalidad. ¿En qué consiste el síndrome del segundo impacto? Consiste en básicamente una particularidad, una susceptibilidad particular que ocurre en los primeros 24 horas tras una lesión cerebral traumática. ¿A qué se va a deber a todo pues, esta susceptibilidad? Lo que les mencionaba anteriormente, al imbalance energético, el que hay un desacople mitocondrial y una sobredemanda no compensada. ¿Esto qué va a proporcionar? Un edema cerebral que inicialmente va a parecer desproporcionado a la lesión y pues puede tener un curso clínico muy, muy severo. Se ha descrito que esta enfermedad puede ocurrir más comúnmente en los casos de migraña hemipléjica familiar, en los que esta subunidad del canal de calcio voltaje dependiente es particularmente susceptible a una despolarización hepática que puede conllevar a este edema cerebral. ¿Qué llama la atención de este importante síndrome? Que nunca ha sido reportado fuera de Estados Unidos, de manera tal que tiene una gran cantidad de detractores en la medida que no ha sido reproducible ni en vivo ni in vitro, pues en otros escenarios. Hablemos ahora de la clínica. Como les mencionaba, los síntomas van a corresponder a 4 dominios predominantes: un dominio físico, un dominio cognitivo, un dominio emocional y el dominio del sueño. Entre los físicos, por supuesto, los más comunes van a ser los dados por cefalea, fotofobia, fonofobia, náusea y vómito, mareo, la sensación de dificultad para concentrarse, como un estado de mareo persistente y alteraciones en el balance, donde puede haber alteración borrosa, visión borrosa o pérdida de energía. En los síntomas cognitivos, el principal va a ser la dificultad para la concentración, seguido por la pérdida de memoria, así como el enlentecimiento en el pensamiento y la pérdida de la habilidad para desarrollar simultáneamente múltiples tareas. Dentro de los emocionales, el principal va a ser la irritabilidad, seguido por los síntomas depresivos, ansiosos y la fluctuación en el estado anímico. Y en el sueño vamos a presentar pues, los extremos, la insomnia, la hipersomnia y la fatiga crónica.
Aquí tenemos un estudio en el que podemos ver representado la distribución en frecuencia para cada uno de estos síntomas, encontrando que el principal, por supuesto, va a ser el dolor de cabeza, seguido por el mareo y la alteración porosa. En cuanto a su diagnóstico, este va a ser eminentemente clínico. No hay biomarcador, imagen o test diagnóstico 100% sensible o específico, de manera tal que el gold estándar para el diagnóstico de una concusión va a ser la clínica. ¿Cuáles son las características a la luz de la medicina basada en la evidencia de una concusión? Las siguientes. Que se documente o se observe un estado confusional o de desorientación inmediatamente tras el evento traumático, alteraciones en el balance en el primer día tras la lesión, disminución en los tiempos de reacción en los primeros 2 días, alteraciones en el uso del lenguaje, en la memoria y el aprendizaje en los siguientes 2 días tras la lesión. Vemos que estas son características, no son criterios diagnósticos ni mucho más, simplemente son características propias de las concusiones y que las van a hacer diferentes, particularmente en el tema del escenario deportivo respecto al escenario civil o al escenario militar. En cuanto a su diagnóstico, pues por supuesto vamos a arrancar de una muy buena anamnesis. Es importante hacer hincapié en la fecha y hora del trauma, el mecanismo del mismo, la localización del impacto, si hubo o no pérdida de conciencia y si hubo o no amnesia, que bien puede ser retrógrada o anterógrada. En el examen físico, por supuesto, el examen tiene que ser muy, muy completo, pero vamos a hacer hincapié en estos 5 ítems, evaluando predominantemente los sistemas vestibulovisuales. En ellos vamos a hacer la valoración del nistagmo, si hay presencia de sacadas hipométricas, si hay dificultades en la búsqueda y el seguimiento visual, cómo están los reflejos de convergencia y acomodación y los test de impulso cefálico. Esto ya lo mencionamos. Hay unas escalas clínicas para la valoración de la concusión. Estas que les muestro son realmente las últimas que están publicadas, que son del año 99, y desde entonces no hay actualización de las mismas, simplemente las menciono para representar que dentro de las concusiones, las más comunes van a ser las más leves, en las cuales no hay pérdida de conciencia y la amnesia postraumática va a ser menor a 30 minutos. Esta es la clasificación de Cantú. De estos, casi el 90% van a caer en esta categoría. Ya después vamos a tener otros 2 escenarios, sin embargo, pues esto no tiene una correlación clínica importante y ha entrado mucho en desuso, simplemente como para mencionar cuáles son las clasificaciones de las concusiones. En cuanto a su diagnóstico, como ya les mencioné, va a ser eminentemente clínico. Vamos a tener varias herramientas, el SAC, el Sports Assessment Confusion, un montón de herramientas. Sin embargo, las recomendaciones que hace el Congreso de Berlín es basarnos en el SCAT-5. ¿Cuál es este SCAT? SCAT significa Sport Concussion Assessment Tool. Vamos a hablar de la 5ª edición, que es la publicada en 2017. Esta valoración va a tener 2 partes, una que se hace en primer lugar en el escenario de juego y una segunda en el consultorio o ya en el sitio de atención en salud. Esta es una herramienta diseñada para el uso médico, es decir, la tiene que aplicar un personal entrenado. Para las personas sin entrenamiento hay otras herramientas que ya les voy a mencionar. Entonces, la primera parte, como les decía, es la que se realiza en el campo del juego. El primer paso es identificar las banderas rojas, que por supuesto van a ser todos los signos de alarma relacionados con el trauma. Hago hincapié en que esta valoración, y los autores son muy, muy claros en estos, en que no debe realizarse en menos de 10 minutos. Es una valoración realmente exhaustiva y pues es imposible hacerla completamente o hacerla de la manera correcta en menos de 10 minutos. Una vez hemos descartado banderas rojas, miramos los signos observables, si el paciente pierde conciencia, si está acostado, va reactivo en el piso y demás. En el tercer ítem vamos a evaluar la memoria a partir de las preguntas de Madoc. ¿Por qué se usa primero las preguntas de Madoc antes que el Glasgow? Porque ya hay estudios demostrando que son mucho más sensibles para identificar alteraciones mnésicas inmediatas al trauma por sobre las típicas preguntas de orientación que se usan en el Glasgow. ¿Qué preguntas usan ellos acá? Pues como es una herramienta para la práctica deportiva, preguntar en qué evento deportivo están, en qué tiempo van, quién marcó el último punto, en qué equipo jugó y quién ganó el último de los juegos. Posteriormente, por supuesto, vamos a hacer una evaluación del Glasgow de la manera convencional y por último, en esta primera parte, vamos a hacer una valoración si hay trauma cervical coexistente, haciendo hincapié en que todo paciente con pérdida de conciencia se debe sospechar una lesión cervical traumática hasta demostrar lo contrario. Esta es ya la segunda parte, la que vamos a hacer fuera del campo de juego.
en el cual vamos a completar todos los antecedentes del paciente y vamos a hacer un elemento fundamental que va a ser útil para el seguimiento, y es esta valoración de los síntomas. En esta del paciente le pide al paciente que categorice de 0 a 6 sus síntomas acorde a su severidad en 4 categorías: nulos, leves, moderado y severo, y vemos que para cada uno de estos tres hay uno menos leve y uno más leve. ¿Listo? Posteriormente hacemos una valoración cognitiva mediante esta herramienta, el SAC, Standardized Assessment of Concussion, en el que vamos a valorar de una manera diferente la orientación a como lo hacíamos en la escala de Glasgow. Posteriormente vamos a evaluar la memoria de trabajo inmediata mediante la repetición de unos elementos. Posteriormente vamos a valorar la concentración del paciente pidiéndole que diga unos dígitos en orden y primero decirlos al revés. Después hacer lo mismo pero con los meses y bueno, finalmente vamos a hacer un examen neurológico completo en el cual se hace particular reparo en el estudio del balance. Para el balance se usa esta herramienta del MBSS, Modified Balance Error Scoring System. Es básicamente poner al paciente en dos situaciones, uno de pie sobre el suelo y otro de pie sobre una espuma, un foam, y se le pide al paciente que realice unos ejercicios que van a evaluar su sistema vestibular. Por último, la valoración termina evaluando la memoria remota, pidiéndole al paciente que evoque las palabras anteriormente mencionadas. Y a partir de eso, pues el médico, quien está atendiendo el paciente traumatizado, pues va a tomar la decisión de cuál va a ser la ulterior conducta con el paciente. Bueno, como les mencionaba, esto es una escala diseñada para médicos. Para el no médico existe el CRT5, que es básicamente un Glasgow con un par de preguntas adicionales, que está diseñado para que lo aplique cualquier persona. Bueno, esto ya los expliqué. Pasemos ahora a las imágenes diagnósticas. Hay nuevamente un problema con la definición. Si se define la concusión como una lesión sin anomalías imagenológicas, pues ¿qué habría que mencionar en imágenes si no hay lesiones que evidenciar? Sin embargo, sí las hay. Ya vamos a ver por qué. La tomografía va a ser el estudio inicial en la medida que es ampliamente disponible. Las cifras americanas son las siguientes. Se dispone de un tomógrafo 24 horas en los servicios de urgencias en el 94% de las instituciones, mientras que solo hay resonador 24 horas en el 13% de los servicios de urgencias. Este estudio es barato, es rápido y tiene una muy buena sensibilidad para evaluar fracturas y hemorragias intracraneales. Se ha encontrado que, pese a que la definición es clara, se encuentran hallazgos anormales hasta en el 21% de los pacientes. Se encuentran estas en el 5% de los pacientes con Glasgow 15, y si el Glasgow pues ya baja de esto, vamos a encontrar hasta el 30% de los casos. De todas estas, 1% va a requerir manejo quirúrgico. Pues pongo este ítem por aparte, y es que en casi hasta el 30% de las concusiones se describen hemorragias intracraneales, de manera tal que así tengamos un diagnóstico eminentemente clínico, este no excluye la coexistencia de lesiones imagenológicamente. Estos son los algoritmos de aplicación de escanografía en escenarios de concusión. Por supuesto, la estrategia va a ser el TAC de cráneo simple sin contraste. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Si el paciente presenta pérdida de conciencia o amnesia postraumática, pues tenemos escenarios donde los presenta y no los presenta. Si sí los presenta, realícelo en aquellos que tengan TAC, que vomiten, mayores de 60 años, que estén intoxicados y demás. No lo realice si no presenta pérdida de conciencia o amnesia postraumática, igualmente debe realizarse en los escenarios en los que hay un déficit postraumático focal, vómito, cefalea o el paciente es mayor de 65 años. En general, cualquier escenario donde haya una lesión clínicamente evidente. Hablemos ahora de la resonancia. Iniciemos con la estructural. Esta es una modalidad de imagen que es útil para identificar lesiones axonales difusas, contusiones pequeñas y colecciones extraxiales pequeñas, en la medida que va a tener una mayor sensibilidad que la escanografía. Para identificar la lesión axonal difusa hay dos modalidades, como ya la vimos en la semana pasada en la charla del doctor Ruiz. Van a ser evidentes en las secuencias de susceptibilidad magnética más que en las secuencias de T2 estrella de cogradiente. Ya vamos a ver por qué. Nunca la resonancia es la imagen de primera elección y va a ser útil para el seguimiento de pacientes con síntomas persistentes. Vemos aquí, esta es la escanografía de cráneo de un masculino de 50 años que ingresó por una concusión y al examen de ingreso documental que el Glasgow era normal, estaba en 15. En este corte axial de la tomografía de cráneo simple apreciamos que en realidad no hay lesiones traumáticas.
En este T2 gradiente podemos ver una microhemorragia puntiforme subependimaria en la parte del atrio del lado derecho, que inicialmente habíamos pasado por alto. Y asimismo, en esta secuencia FLAIR vamos a ver una contusión frontobasal del lado derecho que también había sido pasada por alto en la escanografía. Ahora hablemos de las imágenes avanzadas, particularmente de la difusión. Esta, entiéndase como la cuantificación de la integridad de los tractos de sustancia blanca medida a partir de la difusión de las moléculas de agua en el sentido de los axones, que va a ser la anisotropía de difusión cuantificada en este parámetro que es la anisotropía fraccional. Hay 4 métodos de análisis de este tipo de estudios: el análisis de histograma, que se ha demostrado que no tiene correlación clínica en conclusión, de manera que no se usa; el análisis de Oxel, que es más operador dependiente y requiere un número mayor de datos para analizar y pues, por lo general requiere más esfuerzo del necesario para el estudio de las conclusiones, de manera tal que nos vamos a quedar con 2 estrategias: el análisis de región de interés y la tractografía. ¿Qué han demostrado los grandes estudios? Que las imágenes diagnósticas avanzadas tipo tractografía van a mostrar diferencias clínicamente significativas en análisis de grupos, es decir, al comparar un grupo de pacientes con trauma versus los no traumatizados. Sin embargo, si comparamos 2 pacientes traumatizados, las diferencias imagenológicas no van a ser comparables, de manera tal que no son útiles, por lo menos en este punto, para comparar individuos, sino para grandes estudios comparando grupos. Hay varias mediciones que podemos hacer en este tipo de estudios. La difusividad radial, si esta es perpendicular al sentido de las fibras; una axial, si sea paralela al sentido de las fibras; o una media, que va a ser la magnitud gruesa de estas dos. Vamos a encontrar lo siguiente, que en las tractografías va a haber una alteración en esta difusividad media y en la anisotropía fraccional. ¿Por qué? Porque lo normal es que una fibra blanca que no esté traumatizada va a tener una baja difusividad media y va a tener una alta anisotropía fraccional, en la medida que pues, hay una orientación de la libertad con la que se mueven las moléculas de agua en el sentido del axón. Una vez se traumatiza, vamos a tener una inversión de la misma. Se va a perder la anisotropía fraccional porque el movimiento va a ser menos aleatorio y va a verse esto reflejado en un aumento de la difusividad media. Veamos esto en un ejemplo aplicado. Este es un masculino de 22 años que, tras una conclusión presenta de mialexia izquierda, se le hace una primera escanografía que por supuesto no arrojó información útil. Sin embargo, al hacer un estudio por tractografía, vemos que la parte posterior del cuerpo calloso va a tener una desconexión de las fibras blancas que están incomunicando la corteza visual primaria con el área de asociación del lenguaje en el hemisferio dominante, lo cual va a explicar la hemialexia que presenta el paciente. Veamos ahora estudios de resonancia funcional. Los estudios de resonancia funcional se pueden realizar de 2 maneras: en estado de reposo u orientados a tareas. La resonancia funcional en reposo evalúa pues, básicamente las conexiones que presenta el cerebro intrínsecas y que no están dependiendo de una actividad. Es básicamente ver la actividad cerebral en reposo. Una de las maneras de entender este tipo de actividad es el circuito por defecto, y se ha encontrado que en los pacientes traumatizados vamos a tener unas alteraciones que se van a ver evidenciadas en los estudios funcionales de la red por defecto. Pero más interesantes aún son los estudios realizados orientados en tareas. En este, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenemos un estudio comparando 96 pacientes, 51 con concusión versus 45 controles. ¿Qué vamos a ver acá? Que al realizar un estudio orientado a tareas, de estos 96 pacientes, se encuentra que por una distribución de frecuencias que vemos aquí representada de color cobre, estas van a ser las áreas con mayor actividad metabólica. ¿Cómo se evalúa la actividad metabólica? A partir del efecto Bolt. Bolt básicamente significa Blood Oxygen Level Dependent. ¿Y qué significa esto? Que la actividad cerebral puede ser cuantificada a partir de su requerimiento de oxígeno, partiendo del hecho que al aumentar la actividad aumenta la tasa cerebral metabólica de oxígeno, que es lo que vemos acá representados. Al pedirle a un paciente que realice una actividad cualquiera, vemos que las áreas que se van a activar, es decir, donde aumenta la tasa de metabolismo cerebral secundario, un aumento en la captación de oxígeno, van a ser las que vemos acá representadas en cobre. ¿Qué vamos a encontrar? Que en los pacientes traumatizados estas áreas van a ser de menor tamaño, van a ser estas de color azul que vemos acá, pues dejando así en evidencia que la lesión cerebral traumática sí presenta alteraciones tanto estructurales o funcionales pese a ser leve. La concusión, pese a que su definición es clara,
sí presenta anomalías en las imágenes. Pasemos ahora al tratamiento. El objetivo del tratamiento es que el paciente retorne a su actividad usual. El manejo es enteramente sintomático y la evidencia que justifica cada una de sus medidas es escasa. Por supuesto, los analgésicos van a ir en el primer lugar, sin embargo, su uso tiene que ser cuidadoso para prevenir la cefalea por abuso de analgésicos. Si la cefalea postraumática es un fenotipo migrañoso, como vamos a ver, se pueden considerar los triptanos. Sin embargo, el arsenal a disposición es amplio y realmente no hay la suficiente evidencia para hacer recomendaciones respecto a su uso de cualquiera de estos, que incluyen el magnesio, la riboflavina, la vitamina B6, la coenzima Q10, los antidepresivos tricíclicos y los beta bloqueadores. Hay que hacer ciertas consideraciones, por ejemplo, si el paciente presenta una clínica de ortostatismo, no se recomienda el uso de antidepresivos tricíclicos en la medida que alteran en cierto grado la función cardíaca y limitan la capacidad de adaptarse a los cambios de posición. Si el paciente presenta alteraciones cognitivas, se recomienda no usar topiramato en la medida que disminuye la concentración y la dificultad para hallar palabras. Si la clínica es predominantemente dada por hipersomnia, no se recomienda el uso de benzodiazepinas en la medida que pueden empeorar los síntomas. Hay medidas no farmacológicas. Una de ellas es la reestructuración cognitiva. ¿En qué consiste? Básicamente es orientar el manejo del componente emocional de la confusión a partir de explicarle al paciente qué expectativas tener. Es decir, explicar la naturaleza del trauma, explicar la duración y la intensidad de los síntomas esperados, y pues esto de cierta manera le da al paciente las herramientas para hacer frente a su condición. Y un elemento muy importante para su manejo es el del reposo. El objetivo del reposo es prevenir la lesión traumática recurrente o la lesión secundaria para evitar el síndrome del segundo golpe. ¿Cuál es el problema? Que los estudios se han realizado en atletas, es decir, personas por lo general sin comorbilidades, jóvenes y pues con una aptitud física diferente a la de la población general, de manera tal que las recomendaciones que se hacen en este grupo no son extrapolables a otros escenarios. La evidencia a favor es escasa. Sin embargo, se recomienda restringir el reposo físico a 24 a 72 horas. Sin embargo, no hay claridad en qué tipo de reposo, si debe ser exclusivamente físico o también debe ser un reposo cognitivo y de estímulos. Se ha encontrado que hay una relación entre la intensidad de los síntomas y la duración del reposo, encontrándose que el paciente que presenta un reintegro a su actividad en las primeras 24 horas va a presentar unos síntomas persistentes en mayor prevalencia y se ha encontrado que eso también ocurre si el paciente descansa durante más de 72 horas. De ahí que la recomendación se haga entre mantener un rango entre las 24 y las 72 horas. El otro gran problema es el retorno a la actividad. Como les mencionaba, los estudios son hechos en deportistas y las recomendaciones que se hacen son las siguientes. ¿En qué momento el paciente deportista debe retomar su actividad física? Es decir, puede reintegrarse normalmente a su desempeño. Cuando el paciente esté libre de síntomas en reposo, cuando pueda volver a su actividad académica de aprendizaje, teniendo en cuenta que pues, estos estudios se han hecho en población en college y a nivel universitario, se debe reintegrar para hacer una actividad física submáxima y debe ser capaz de realizarla libre de síntomas. Y pues básicamente todos estos síntomas van orientados a que el paciente se encuentre a su condición premórbida y esté libre de síntomas para realizar su actividad física. La concusión ha cobrado mucha importancia en los últimos años en la medida que se ha documentado que desde su reconocimiento se han podido entender mucho mejor cuáles son las secuelas. Existen secuelas pese a que es un trauma craneoencefálico leve. La NFL, la Liga Americana de Fútbol, ha dado indemnizaciones en hasta $1 millón por enfermedades secundarias al desarrollo de práctica deportiva. Estas incluyen la esclerosis lateral amiotrófica, demencias tipo Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la encefalopatía postraumática crónica. No es necesario demostrar que el jugador, pues que haya una relación causal entre la actividad deportiva o el desarrollo de estas enfermedades, sino que simplemente mediante mecanismos legales se puede demostrar que hay una relación y cobrar estas jugosas indemnizaciones. No sé si recuerdan estas noticias del año pasado, en los cuales había un boom por pues, todo este tema de indemnizaciones que al ser de cantidades importantes de dinero llamaron mucho la atención. Esta en particular, en la que dijeron que los pacientes de raza negra debían evaluarse
mediante estrategias de cuantificación cognitiva diferente a los pacientes blancos, lo cual, pues, por supuesto, despertó una cantidad de críticas racistas. Dentro de las principales secuelas, vamos a hablar de los síndromes postraumáticos, dentro del cual el primero va a ser, por supuesto, la cefalea, definida por la ICHD como el síndrome cefalálgico primario o sobrepuesto de cefalalgia primaria que empeora en estos escenarios. Los primeros 7 días post-trauma, los primeros 7 días tras recuperar conciencia o tras recuperar la capacidad de sentir y manifestar dolor. Por lo general, este síndrome postcontusional va a ser de un fenotipo migrañoso, de manera que va a recibir un tratamiento similar al de la migraña. Es muy importante lograr diferenciar esta entidad a la cefalea por abuso de analgésicos, que como ya les mencioné, no comúnmente se sobrepone. Las secuelas van a ser predominantes, bueno, se dan en todos los ítems, pero van a ser más graves en el dominio cognitivo. Que encontramos que a medida que el tiempo progresa, hay un porcentaje de pacientes que permanece positivo. En el postraumático inmediato todos son positivos para la prevalencia de los síntomas. Sin embargo, vemos que la prevalencia disminuye a medida que pasa el tiempo, volviendo a ser máxima al día 36, perdón, las 36 horas y al cuarto día. ¿Qué encontramos? Hay ahora la distribución por dominio, teniendo en cuenta que la alteración más comúnmente en el dominio cognitivo asociado a trauma va a ser la disminución en los tiempos de reacción, seguidos por alteraciones en la memoria, alteraciones en la velocidad de trabajo y finalmente componente sensitivo o motor. También se ha documentado cuál es la diferencia entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. Aquí en blanco vemos el pediátrico y en gris vemos el adulto. Encontramos que, por supuesto, en ambos grupos el principal síntoma va a ser el de la cefalea, pero vemos que a medida que progresa, va a persistir en el paciente pediátrico la persistencia de síntomas a nivel vestibular, mientras que en este grupo el segundo lugar en el paciente adulto lo van a tomar las secuelas a nivel cognitivo. Bueno, y ya con esto termino, espero que la presentación haya sido de su agrado y quedo atento a sus preguntas. Bueno, muy Muchas bien, gracias. Ángeles. Lo felicito por esa excelente charla. Enfocó muchos temas que son de mucha discusión en cuanto a la concusión cerebral, que también le dicen conmoción en algunos textos de medicina, pero pues obvio que más difundido el término concusión cerebral. Eh, Quería mencionar solo que me llamó la atención esto de que el casco no protege en trauma leve, sino solo en moderado o severo. Y pues interesante porque pues sería como paradójico, ¿no? Pero obvio que está relacionado con la fisiopatología que usted nos explicó y buenísima esas imágenes del huevo entre el cráneo o en el continente que cuando no está bien lleno, pues se disuelve, en cambio cuando está bien lleno, prácticamente queda indemne. Bastante buena esa dibujo. Le recuerdo a todos los asistentes a esta reunión que esto queda grabado y el que lo quiera, pues vamos a publicarlo en el YouTube del grupo de neurocirugía. También quería mencionar lo de la cefalea postraumática. No es una queja común en los pacientes con trauma moderado o severo. En cambio, en los pacientes con trauma leve sí es una molestia recurrente y a veces incómoda para uno como médico porque uno examina a los pacientes, les pide TAC, les pide resonancia y no tienen nada y sin embargo los pacientes se quejan de que tienen dolor de cabeza y no se les mejora. Entonces, eso se convierte casi como en los problemas mm, de dolor lumbar o en todos esos casos en donde sobre todo existe un conflicto médico-legal y el dolor, como ustedes saben, es una entidad que no, como médicos no vemos, pero al paciente hay que creerle. Entonces, el dolor es un síntoma de una queja recurrente mm, que hay que saber enfocar, está relacionado mucho con la depresión, con las expectativas del enfermo de recuperarse pronto. Y como les digo, esos pacientes que tienen un hematoma epidural, que estuvieron en cuidado intensivo o que estuvieron graves, casi no se quejan de dolor de cabeza. Entonces es como llamativo y contradictorio. Bueno, el tema es muy amplio, hablar de concusión, pues imagínense todo lo de
los traumas y los pacientes. Jaime se lesionó hace como 15 días de un muslo y no ha vuelto a jugar por su supuesta lesión. Y, y, y en cambio estos traumas, pues realmente que sí son importantes, pues hay que analizarlo más. Queda abierta la discusión, los que quieran opinar, por favor. Aló, buenas Profesor noches. Carlos Martínez. Muy interesante, me gustó, tocó todos los tópicos, hizo referencia como a tres cosas que llaman la atención: lo del pájaro carpintero, las enfermedades degenerativas tipo Alzheimer y los deportes. Hace como un año se presentó lo que usted hablaba sobre los jugadores de fútbol americano y relacionados con la enfermedad de Alzheimer, que muchos de estos pacientes terminaban con Alzheimer. Entonces, se extendió un poco más a los deportes de gran impacto, como el boxeo, la lucha y los jugadores de rugby, ¿no? O estos jugadores en los cuales pues sí habían un trauma, un mecanismo mucho más grande de aceleración y desaceleración, y que estaban relacionados con la enfermedad de Alzheimer, y la explicación que usted le dio es perfecta. Cuando hay ruptura o alteraciones de la sustancia blanca, comienzan a reparar los oligodendrocitos y en muchos casos se degeneran, por así decirlo, y van a formar estas placas amiloides. La cosa se extendió un poco más hacia otros deportes como el fútbol. Entonces vino una discusión en la cual yo alcancé a participar un poco con relación al cabezazo. Entonces llegamos a la conclusión de que en los pacientes más jóvenes, porque qué tal prohibir los cabezazos siendo Ronaldo el campeón en meter goles con eso, que a medida que se va progresando se va mejorando la musculatura de la columna cervical, como trató más o menos de explicar lo del pájaro, en la cual el cráneo se vuelve íntegro con el resto del cuerpo y asimila más el cabezazo. En cambio, en los niños que no han desarrollado muy bien esa musculatura, siempre alcanza a ser como un bamboleo en el cráneo y va ocasionando estas lesiones. Entonces, la explicación que dimos es que entre más joven, pues evitar los cabezazos que con el fútbol, ¿no? Y entre más grande, pues ya ha adquirido la musculatura suficiente y evitaría eso, porque vuelvo y repito, el cráneo no se bambolearía, sino que formaría parte del eje de la columna. Excelente, lo felicito y me gustó mucho. Muchas gracias, profe. Hablando de cabezazos, doctor Martínez, en estos días escuchaba hablando a un programa de fútbol. Hay una propuesta para acabar los cabezazos en el fútbol, precisamente porque el fútbol es con los pies y no con la cabeza. Entonces, hay una propuesta para la FIFA para ese. Pero imagínense, me dijeron, entonces hay que prohibirles los cabezazos. Yo dije, pues este es un deporte nacional y el día que uno prohíba eso, no. Lo que pasa es que no entienden qué es ese mecanismo. De hecho, cuando estos niños son pequeñitos, viene el síndrome del baby shaker, pues que con el zarandeo se lesiona el cerebro, porque se va a mover muchísimo. Y a medida que va cogiendo más fuerza, por así decirlo, estos músculos, pues el impacto va a ser menor, porque el cráneo va a ser completamente unido, como digo, al eje de la columna, y entonces el balón, así venga de la velocidad, pues no va a generar tanta lesión. Bueno. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Me oyen? Siga. No, pues el comentario mío es que pues el trauma, este tipo de lesiones es, primero debe ser como muy aburridor para el residente porque no opera y, muchas veces se queda en el aire que es una lesión leve y que no pasó a mayores, pero las secuelas, yo por lo menos en la consulta veo mucho paciente que se queja mucho de que pierden la capacidad de concentración y fallan la memoria, sobre todo los que tienen actividades que están estudiando,
ellos dicen, ya no aprendo como antes, o sea, me toca leer mucho más veces eh, para poder aprender como antes. Entonces yo creo que estos pacientes sí, a todos hay que hacerle seguimiento y ofrecerle la rehabilitación respectiva, ¿ya? Que muchas veces se queda en el aire que fue un trauma leve y que perdió la conciencia un minuto y ya eso no pasó nada. Entonces sí, estos pacientes sí hay que, creo yo que sí hay que seguirlos en el tiempo para ver estas secuelas que pueden ser incluso muy limitantes porque si ya no aprenden como antes o concentrarse como antes, entonces sí, sí hay que hacerle seguimiento. Y respecto al fútbol, eh, a lo del cabezazo, en realidad el fútbol no es un deporte de contacto tan severo para el cráneo como el fútbol americano, pero incluso el doctor que describió por primera vez la lesión, la encefalopatía traumática crónica, el tipo cuando la describió prácticamente lo querían linchar, porque pues por culpa de él pensaron que el fútbol se iba a acabar, porque todos los pacientes que empezaron a hacer el cuadro muchos años después de haberse retirado del fútbol, era un patólogo, eh, ni siquiera era de Estados Unidos, nacido en Nigeria, fuera de eso negro, entonces los estadounidenses lo miraban con odio cuando escribió eso y cuando empezó a escribir eso, pensaron, no, el fútbol se va a acabar. Entonces ya, pues, hoy en día, si ustedes miran, ya hay bastantes publicaciones en Neurosurgery sobre qué hacer con los deportistas que presentan alteración o concusión, pues, después de un trauma craneoencefálico. Y hay unas guías más o menos de cuando, porque pues, a nosotros también puede llegar un niño que se golpeó y tuvo una conmoción, y si existen las guías para decir cuándo volver a hacer sus actividades, porque es que el reposo no debe ser solo físico, sino cognitivo. Ellos recomiendan que los niños, sobre todo, y los adolescentes tienen más riesgo porque la recuperación cerebral es más lenta que un adulto después de una conmoción. Entonces deben tener un reposo como mayor, incluso no ir al colegio. Recomiendan unos 2 o 3 días hasta que estén completamente bien después de este tipo de trauma. Y no, eso era lo que quería decir. Bueno, y por último, yo no me canso de repetir a todos los eh, residentes y estudiantes que están aquí en el grupo y que no es tan conveniente colocar en el diagnóstico trauma craneoencefálico leve. Ya pues en esta charla volvió a recalcarnos José Luis de que hasta el 5% de los casos de pacientes con Glasgow de 15 sí tienen una lesión estructural y hasta el 30% de los de Glasgow 13. O sea que no era una leve como tal en el sentido de que no va a tener complicaciones, que pues, según dijo hasta el 1% va a cirugía. O sea, uno no puede colocar trauma leve y ya como que desentenderse del caso, sino que hay que apuntar en la historia clínica es trauma craneoencefálico en evolución, que en este momento está en Glasgow de 13 o de 15. Bueno, ya con esto, pues creo que el tema está suficientemente ilustrado. Si no hay más nadie que quiera hacer otro comentario, pues damos por terminado el tema y los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias. Que descansen. Muchas gracias a todos por su atención.